Bien, en lo que es orden de trabajo, no lo vamos a hacer todavía, ya vamos a ver por qué. Debido a que vamos a hacer un formulario con su formulario, pero de fichas. Entonces, orden de fallas, sí, vamos a crear eh, asistente para formularios, orden de falla, pasamos los campos, finalizar y cerramos. Ahora vehículos, igual, crear asistente para formularios, paso los campos, finalizar y voy a cerrar. Bien, el que no me falta es orden de trabajo. Bien, dentro de estos aspectos pueden ser que me indiquen prácticamente o la instrucción sea que debo de tener un formulario de fichas para mis formularios con subformularios, que sería orden de trabajo, y dentro de orden de trabajo, orden de accesorios y orden de fallas. Pero en este caso me los piden de fichas, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, crear. Ojo que las fichas no se pueden colocar en asistente, entonces vamos a generarlo con diseño de formulario. Le damos clic en diseño de formulario, ¿sí? Vamos a darle clic a las carpetas, pestañas o fichas. Le damos clic al control de las pestañas y le damos clic acá adentro. Bien, dentro de este aspecto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que, vamos a trabajar ahora el formulario para la tabla orden de trabajo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, vamos a dar clic adentro de la pestaña o carpeta. Vamos a ir a agregar campos existentes y en campos existentes donde me diga mostrar las tablas, ¿sí? Va a decir mostrar las tablas, voy a buscar orden de trabajo. En orden de trabajo voy a tomar con clic ¿sí? Y shift y clic para pasar mis campos. Si no me deja hacerlo, ¿sí? Si le doy clic y luego shift y clic y no hace nada, no selecciona todos los campos, voy a tener que pasar por lo menos uno, ¿sí? A la pestaña y luego ya los demás si le puedo dar clic, shift y clic y puedo pasar el bloque completo. Okay. Bien, entonces acá los voy a mover un poquito para que sean homogéneos, ¿sí? Y de alguna manera entonces ya tengo lo que sería mi pestaña para el formulario de orden de trabajo, ¿sí? Entonces acá le voy a cambiar el nombre en página 1, dándole clic ahí en página 1, voy a la hoja de propiedades y en otras, en la pestañita de otras, acá voy a colocar orden, ¿sí? Bien, le voy a dar clic en cualquier otra fila de las propiedades y ya tengo entonces donde va a ir los datos de la orden. Voy a la página 2, le doy clic adentro y acá adentro lo que voy a hacer es seleccionar lo que quieren que vaya dentro de la ficha. En este caso quieren que vaya orden de accesorios y orden de fallas. Entonces voy a tomar orden de accesorios con clic sostenido y lo voy a dejar caer aquí adentro. Así de sencillo, entonces voy a trabajar con mi orden de accesorios. Ahora voy a hacer lo mismo, le voy a dar clic en la página 2 y acá voy a borrar el nombre de esa pestaña y voy a colocar orden accesorios. Orden accesorios. Le doy clic en cualquier otra fila y ahora voy a proceder a insertar otra pestaña más, otra ficha más y ahí voy a colocar orden de falla. Entonces botón derecho, busco donde diga insertar página, clic adentro, tomo orden de falla y la coloco aquí adentro. ¿Sí? Entonces de esa manera voy a poder seleccionar y le voy a cambiar el nombre. En lugar de página 10, 15, 20 o 14 en este caso, lo que voy a hacer es darle clic ahí, página 14 y en lugar de página 14 entonces voy a escribir orden, ¿sí? Falla. Este es el nombre para la pestaña, ¿verdad? Le doy clic ahí, me dice, mire,
no puede usar orden de falla porque ya tiene una que dice orden de falla. Entonces le voy a dar a aceptar, ¿sí? Y acá le voy a escribir orden para falla. Y pasa en orden de accesorios. Vea que dice orden de accesorios. Si le digo orden de accesorios con la S, ya cambié el nombre y ya no es igual. Puedo hacer lo mismo acá, ¿verdad? O sea, en lugar de orden para falla, puedo dejar acá orden y, perdón, aceptar y coloco fallas. ¿Sí? Entonces vean que orden de fallas ya no es igual a orden de falla. Si no, estaría de alguna manera identificando con otro nombre y no sabría cuál es cada formulario. Bien, le voy a dar clic afuera y en el formulario, cuando lo guarde, botón derecho guardar, el nombre de mi formulario es ahorita orden de trabajo. Entonces acá voy a colocar orden de trabajo, puesto que este sería el formulario que me hacía falta, ¿verdad? Le doy a aceptar y puedo cerrar. Y vean ahora que al abrir mi orden de trabajo voy a tener los datos de la orden de trabajo, los datos de la orden de accesorios y los datos de la orden de falla. Entonces así se trabajaría lo que va a ser un formulario de fichas con su formulario, en este caso de orden de accesorios con orden de fallas. Bien, entonces vamos a proceder también a hacer ahora los cuadros combinados. Y los cuadros combinados, pues vamos a ver en herramientas, relaciones y vamos a buscar los signos de infinito, es decir, las tablas que tengan llaves foráneas. En estas llaves foráneas, aquí código de cliente, en orden de trabajo, tengo que hacer un cuadro combinado que cuando me pregunte de dónde viene esta información, le tengo que indicar que viene de la tabla de cliente. ¿Estamos? Bien, aquí vamos a hacer un poquito más grande, como agregamos la fotografía. Ok, bien, entonces, ¿qué va a pasar también en orden de falla? Vean, aquí hay otro infinito y tengo que hacer un cuadro combinado que cuando me pregunte de dónde viene esta información, yo tengo que decirle que viene de falla. Y acá también, en orden de accesorios, cuando me pregunte de dónde viene la información, deberé indicar que es de dónde está la llave primaria, que es accesorios. Entonces vamos a proceder a hacer los cuadros combinados. En orden de trabajo tengo que hacer código de cliente. Bien, en orden de falla tengo que hacer código de falla y en orden de accesorios tengo que hacer código de accesorio. La orden de trabajo también tiene un infinito, es decir, también es una llave foránea. Pero en este caso, como va a ser ligada a la orden de trabajo, el número de la orden de trabajo va a aparecer ya en el campo como tal. Entonces solo los vamos a bloquear para que no se puedan modificar, puesto que vienen de la misma orden o el mismo número de orden de trabajo. Bien, vamos entonces, va a trabajar en orden de trabajo, código de cliente. Y buscamos entonces orden de trabajo, botón derecho, vista diseño. Y lo que voy a hacer ahora es borrar el campo código de cliente, dando clic sobre él y presionando la tecla o suprimir. Una vez que tenga ya el espacio, voy a ir a crear, ¿sí? Y dentro de las opciones que tengo, voy a buscar entonces en el diseño lo que va a ser el cuadro combinado. Voy a buscarlo aquí dentro de los controles, el cuadro combinado. Selecciono entonces la opción de más, busco o localizo donde diga cuadro combinado, le doy clic ahí, clic en medio, ¿sí? No es clic sostenido hacia abajo y hacia la derecha, ojo, no lo vamos a dibujar, sino que simplemente clic. Luego me dice, deseo que el cuadro combinado busque los valores de una tabla o consulta. Sí, ya dijimos que en orden de trabajo este campo debe venir, como es el cliente, pues de la tabla de cliente. Entonces le damos siguiente, porque si tenemos una tabla, le vamos a dar clic en cliente.
Siguiente, pasamos los campos de los clientes. Siguiente, aquí le damos siguiente, quitamos el chequecito puesto que nos recomienda ocultar la clave principal, pero resulta que ese es el campo que queremos almacenar. Siguiente, aquí lo vamos a dejar como está. Siguiente, y en almacenar el campo del valor, ¿sí? O almacenar el valor en el campo, vamos a buscar el campo que eliminamos, al que le dimos suprimir al inicio. En este caso fue código de cliente. Es decir, aquí va a quedar nuevamente el campo código de cliente, solo que ahora con un desplegable que al darle clic al desplegable me va a mostrar la información de la tabla de cliente. Acá le voy a dar control C, le voy a dar siguiente y me dice que qué nombre quiero para la etiqueta. Es decir, acá donde dice cuadro combinado y hay un número, y necesito colocar un texto. Entonces borro cuadro combinado 16, ya sé que así se va a llamar, y voy a pegar la información. Aquí voy a separar porque es una etiqueta, voy a tildar y le voy a colocar, ¿sí?, posiblemente 2 puntos o algo por el estilo, pero veo que los demás cuadros de texto no van a tener 2 puntos. Entonces el hecho de colocarle aquí 2 puntos significa que también tengo que ir a modificar cada uno de estos cuadros de texto y agregarle 2 puntos. Por lo tanto lo voy a dejar así, le voy a dar finalizar y vean que el cuadro de texto solo me indica qué valor o qué dato estoy almacenando en ese campo. Bien, lo voy a subir un poquito con las flechas del teclado y de esa manera quedaría entonces ya mi primer cuadro combinado. Okay. Vamos entonces a accesorios, lo podemos trabajar aquí o con botón derecho en la tabla. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que el código de accesorios tiene que venir de otra tabla, ¿sí?, que sería la tabla de accesorios. Entonces le doy suprimir, voy a buscar dentro de las opciones el cuadro combinado, dentro de los controles, selecciono cuadro combinado, le doy clic aquí abajo, siguiente, cuando aparezca el cuadro de diálogo le doy siguiente y voy a generar entonces el cuadro combinado que me va a servir para que yo pueda pues insertar los datos que vienen de la tabla de accesorio. Entonces vamos a generar pues ese cuadro combinado. Bueno, por alguna razón aquí no me estaba funcionando, puesto que no está en vista de diseño. Ojo con eso, ¿sí? Vista de diseño. Veamos entonces cuadro combinado, ¿sí?, y no me aparece el asistente. Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Entonces, una de las opciones que está pasando es que como está dentro de una ficha, va a ser un poquito más complejo trabajarlo. Pero tengo la flechita de deshacer que me permite regresar la acción, ¿sí?, hasta donde estaba correctamente. Y lo que voy a hacer entonces es cerrar. Voy a cerrar este formulario que tenía, formulario de fichas. Le voy a decir que sí quiero guardar los cambios y voy a trabajar entonces por separado en el formulario de orden de falla y en el formulario de orden de accesorios. Bien, voy a buscar orden de accesorios, vista diseño, elimino código de accesorio, voy a buscar el cuadro combinado. Vean que cuando estoy seleccionando el cuadro combinado, de una vez me doy cuenta que sí está habilitada la opción del asistente para controles. Entonces, cuando yo le dé clic al cuadro combinado, no lo traje, perdón, aquí, cuadro combinado, le doy clic acá en medio
y ahora voy a tener que sí, ya aparece el asistente y voy a decirle entonces sí, el cuadro combinado tiene una tabla de donde va a venir. Le doy siguiente. ¿Qué fue lo que borré? Pues fue código de accesorio que viene de la tabla de accesorio. Casualmente ya está seleccionada, le doy siguiente, paso los campos, siguiente, aquí no hago nada, siguiente, quito el chequecito, siguiente, aquí no hacemos nada, siguiente, y en el almacenar el campo del valor vamos a darle clic al nombre del campo que habíamos borrado. Voy a seleccionar con control C, le voy a dar siguiente y donde me dice qué etiqueta desea para el cuadro combinado, control V y voy a separar acá para asignar y tildar, ¿sí? Del espacio y tildo la O y finalizar. Entonces, como vemos acá, vamos a tener ya nuestro cuadro combinado de accesorios. Lo vamos a cerrar, le decimos que sí y hacemos lo mismo en orden de falla. Botón derecho, vista de diseño, eliminamos código de falla, insertamos el cuadro combinado y dentro del cuadro combinado le decimos siguiente, viene de lo que es la tabla de falla, siguiente, paso los campos, siguiente, siguiente, quito el chequecito, siguiente, siguiente y lo voy a almacenar en código de falla. Control C, siguiente, control V, separo, código de falla y voy a tildar la letra O. Puesto que esta es la etiqueta y esta siempre va a estar a la vista. Bien, bien. Entonces botón derecho guardar, botón derecho cerrar y de esa manera hemos hecho los cuadros combinados. Pero resulta que todavía aún aquí hay un poquito más porque a la hora de hacer los cuadros combinados puede ser que me pidan que en el formulario aparezca, en el caso del código del cliente, cuando yo seleccione el código del cliente, aparezcan el nombre del cliente y que quede guardado. Entonces para ello coloco mi orden de trabajo en vista de diseño y el primer paso es seleccionar el cuadro combinado. Vean que al seleccionarlo en la hoja de propiedades, en la sección de otras me dice que se llama cuadro combinado y tiene un número al final. En este caso dice cuadro combinado 16. Algo muy importante acá es trabajar lo que son el orden de tabulación. ¿Sí? El orden de tabulación quiere decir que como eliminé el campo original y ingresé otro con una característica que es el cuadro combinado, es bien probable que no hayan quedado en el orden a la hora del llenado. Es decir, aquí va a pedir el número de orden, luego fecha de orden y posiblemente no pase a código de cliente, sino que se vaya al siguiente campo que sería placa de vehículo. Entonces, para ello necesito ir con botón derecho, ¿sí? Y donde diga orden de tabulación y acá hay un botoncito que dice automático. ¿Qué es lo que sucede? Que el cuadro combinado quedó hasta abajo y necesito que sea, pues como vemos aquí, la tercera opción. Es decir que el cursor va a estar navegando dentro de todos estos campos y de último me va a pedir el código del cliente. Pero según el orden que traigo, debería ser la tercera opción en la cual, ¿sí? En este orden debe de ir saltando el cursor dentro de cada campo. Por lo tanto, tengo dos opciones. Puedo darle clic acá sobre el cuadro combinado, suelto y luego clic sostenido para moverlo del lugar a la posición que es. O bien, tengo la otra opción que es simple y sencillamente optar por el botoncito que dice orden automático. Le doy clic en orden automático y como verán el cuadro combinado ya pasó a su
posición original, que era la tercera posición. Le doy a aceptar y ahora ya sé que el cursor sí va a navegar pidiéndome en la tercera opción o la tercera vez que ingrese un enter o una tecla tab, va a quedar solicitando el código del cliente. Pero les decía que acá van a querer que a la par, cuando nosotros seleccionemos el código del cliente, quede el nombre del cliente. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar aquí adentro. Voy a los controles y voy a darle clic a cuadro de texto. Le voy a dar clic al cuadro de texto y lo voy a insertar aquí. En donde dice cuadro de texto 18 voy a escribir nombre. ¿Sí? Y en este caso, ¿sí? En donde dice independiente tengo que hacer una fórmula. Pero para ello necesito utilizar el nombre del cuadro combinado. Si lo vemos acá, al darle clic, el nombre del cuadro combinado es un poquito extenso y puede que no lo reconozca bien. Entonces se dice que el primer paso para poder crear el cuadro de texto va a ser cambiarle el nombre al cuadro combinado. Le voy a dar clic al cuadro combinado y en lugar de que diga cuadro combinado 16 voy a eliminar y le voy a colocar una letra. ¿Sí? En este caso le voy a colocar X en mayúscula y le voy a dar clic a cualquiera de las otras filas de las propiedades y ahora resulta que mi cuadro combinado se va a llamar X, ya no se va a llamar cuadro combinado y el número que tenía, en este caso 16, sino que ahora se va a llamar solo X en mayúscula. Entonces en independiente, ¿qué voy a hacer? En independiente voy a ampliar el cuadro de texto donde está el campo, perdón, y voy a colocar igual, le voy a decir que X, que se llama el cuadro combinado, punto, y le voy a decir que me muestre la columna, solo que sin la A, columna, de el cuadro combinado, que sería ahora la columna 2. Cierro el paréntesis y le doy clic en cualquier otra parte del formulario y vean que Access colocó corchetes en el nombre del campo y corchetes en la palabra column. Entonces le estoy indicando, vea, de los campos que trasladé hacia el lado derecho cuando estaba haciendo mi cuadro combinado, necesito que me devuelva el campo que es el número 2. ¿Sí? Entonces le damos botón derecho, guardar por el momento, cerramos, le damos doble clic y vean que cuando buscamos el código del cliente, esta es la columna 1, ¿sí? Y la columna 2, pero me está dando la dirección. O sea que el cuadro combinado empieza a contar en 0. 0 es el código del cuadro combinado. Por lo tanto, 1 es el nombre, 2 es la dirección en este caso, 3 sería el teléfono y 4 sería el número de NIP. Entonces yo podría hacer más amplio el formulario y seguir colocando que ahora quiero la dirección, el teléfono, el NIP del cliente. En este caso necesitamos que nos provea lo que es el nombre y me está devolviendo la dirección, es decir, me pasé una columna en el número que le solicité. Entonces, sí, voy a dar escape 2 veces y regreso entonces en mi formato vista diseño y le voy a decir, perdón, no era la columna 2, sino que es la columna 1. O bien, si era la columna 2, que era la dirección, debería decir acá o indicar en la etiqueta dirección en lugar de nombre. Pero entonces el nombre está en la columna 1. Ahora sí, veamos, voy a guardar, voy a ver y ahora sí, cada vez que selecciono un cliente va a aparecer su nombre en el cuadro de texto. Bien, vamos a hacer otro para que no nos perdamos de cómo vamos. Faltan otros dos, que sería que cuando tenga el código de la falla, pues viene de falla. Pero quiero que me dé el nombre o la descripción de esa falla.
Abrimos orden de falla, botón derecho, vista diseño, y vamos a tener también que insertar nuestro cuadro de texto. Vamos a dar clic acá. ¿Sí? Aquí va a ir la descripción de la falla. El cuadro de texto va a decir descripción. Y en independiente tenemos entonces que pasar. Primero vamos a cambiarle el nombre al cuadro combinado. Le damos clic al cuadro combinado. En otras, si dice cuadro combinado 15, 16, ¿sí? Le vamos a poner por ejemplo H. Le damos clic a cualquier otra fila. Y vamos entonces a independiente y hacemos la fórmula. Sería igual H, que es como se llama mi cuadro combinado ahora, punto, column, cierro paréntesis, le digo que es el número 1, cierro paréntesis y le doy clic afuera. ¿Sí? Entonces voy a ampliar un poquito el campo y un poquito el formulario. Entonces, botón derecho guardar, lo veo y ahora ya sé que cada vez que seleccione un código va a estar apareciendo la descripción. Falta un poquito de espacio, entonces lo vamos a hacer un poco más amplio. Botón derecho, vista diseño. Cuando no les deje, le dan escape 2 veces y con eso pueden trabajar en vista diseño. Bien, entonces vamos a ampliar un poco más el formulario, un poco más, pero ya tenemos la descripción de la falla, que es lo que nosotros necesitábamos. Botón derecho guardar, ¿sí? Verificamos, ¿sí? Ahora sí, vemos ahí otra falla. Para el 102 posiblemente falte un poquito más. Entonces, botón derecho, vista diseño, aceptar, escape 2 veces, vista diseño y ampliemos un poquito más. Bien, vamos a dejar ahí, cerramos y vamos a trabajar entonces ahora con la tabla de accesorios. En accesorios hacemos lo mismo, ¿verdad? Ya tenemos el cuadro combinado que viene de accesorios y necesitamos que nos dé la descripción. Entonces, en orden de accesorios, botón derecho, vista diseño y vamos a agregar entonces nuestro cuadro combinado. Ya lo tenemos. Le damos clic, ya sabemos que le debemos de cambiar el nombre. ¿Sí? Le vamos a poner J, por ejemplo, J mayúscula. Y lo que vamos a hacer ahora, le damos clic en cualquier otra fila de las propiedades y vamos a proceder a insertar la etiqueta. ¿Ok? Ya se acuerdan que la pueden mover individualmente. Y acá sería nuevamente descripción, ¿verdad? Descripción. Bien. Una vez que ya tenemos la etiqueta, entonces primer paso es cambiarle el nombre al cuadro combinado. Ya se lo cambiamos por J. Ahora vamos a independiente y hacemos la función igual J punto J mayúscula, J punto. E indicamos ahora entonces la palabra column y entre paréntesis el número 1. Bien, entonces guardamos, lo ponemos en vista de formulario. Dice que no hay un nombre, no es relación con el nombre. Vamos a cambiarle la letra entonces. Bueno,
no funcionó acá. Vamos a cambiar la letra a ver si es esto lo que nos está perjudicando. Bueno, tenemos código de accesorio. Código de accesorio va a tener un nombre, pongámosle otra letra. F, por ejemplo, vamos a ver si funciona con F. Y acá pues sería F, columna 1. Bien, botón derecho guardar, vista diseño. Cuando nos da un dato de nombre quiere decir que no reconoció el nombre del cuadro combinado o de alguna de las opciones. Bien, vamos a cerrarlo y vamos a ver qué pasó. Pero ya tenemos entonces código de falla. En accesorios vamos a pedir entonces la descripción. Vamos a abrir accesorios, botón derecho, vista diseño. Y ya tenemos uno, pero creo que funcionó. No funcionó. Ok, vamos a vista diseño. Vamos a eliminar este cuadro de texto. Le vamos a cambiar el nombre por otra letra, por ejemplo M. Le vamos a dar clic en cualquier fila y vamos a insertar entonces el cuadro de texto. Y vamos a colocar que se va a llamar, tenemos nuestro cuadro de texto. ¿Sí? Ya tenemos que nuestro cuadro combinado se llama M. Acá vamos a escribir entonces descripción. Y en independiente hacemos igual el nombre que le pusimos, que era M. Columna y entre paréntesis un 1. Le damos clic afuera y pues le damos botón derecho guardar y ahora vemos que cada vez que coloquemos un accesorio o un código accesorio pues nos dice ahí cuál es el nombre del código del accesorio o la descripción. Cerramos, le decimos que sí queremos y ya tenemos entonces nuestros cuadros combinados. Ahora bien, dentro de los aspectos que vamos a manejar es que como son subformularios, vamos a ver que al abrir la orden de trabajo, dentro de ella tenemos, vamos a cambiar aquí el tamaño, pero lo que quiero que veamos es que la orden que escojamos o ingresemos en la primera pestaña se va a mantener en las demás. Entonces lo que vamos a hacer es bloquear esto para que no se pueda cambiar, ¿verdad?, el número de orden y nos va a quedar otra orden que no sea la que estamos trabajando. Y vamos a deshabilitar entonces los cuadros de texto y en este caso el número de orden. ¿Por qué razón? Para que no vaya a salir aquí la orden 1 y que resulte que por aquí estamos con otra orden de otro número. Entonces lo que nos falta es bloquear los datos, ya que van a salir a través de una fórmula, y para ello siempre vamos a vista diseño. ¿Sí? Vamos a darle clic al cuadro combinado en la hoja de propiedades. ¿Sí? Perdón, le vamos a dar clic al cuadro de texto en la hoja de propiedades. Vamos a buscar en otras donde diga punto de tabulación y le vamos a decir que no. Es decir, que no ingrese el cursor, o cuando le demos tab que no pase por este campo. Y en datos dice habilitado y le decimos no, puesto que todo va a venir de una función, ¿verdad? ¿Vamos? Entonces vamos a ampliar aquí un poquito el formulario para que se pueda ver bien. Bien, vamos entonces ahora, ya tenemos este. Vamos a hacer lo mismo con orden de accesorio. Vamos a ampliar con orden de accesorio.
Ojo, tiene que estar el marcador de posición marcando todo el formulario para que podamos ampliarlo. Y bueno, aquí va a haber necesidad de ampliar el formulario principal, de ampliar la ficha y de ampliar también el marcador de posición hasta llegar directamente a que se vea, ¿sí? Ahí estamos, muy bien. Una vez que ya lo tenemos, entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Botón derecho, propiedades o propiedades acá. En otras le decimos punto de tabulación, le decimos que no. No, perdón, no me quedo aquí, punto de tabulación no. Y en datos donde diga habilitado tampoco, no lo queremos habilitado. Vamos ahí entonces, ya habilitamos, le decimos que no y vamos a proceder a hacer lo mismo en orden de falla. Orden de falla, ampliamos entonces el marcador de posición de las fichas, luego ampliamos el marcador de posición del formulario, ¿sí? Para manera que se vea o se visualice bien correctamente lo que hicimos con bien, lo dejamos ahorita aquí, cerramos, le damos acá, le damos aquí, si habilitamos, habilitado no, y en otras punto de tabulación no. Lo mismo vamos a hacer con número de orden, solo que aquí en número de orden solo vamos a datos y en habilitar le decimos que no, ¿verdad? Para que no se pueda ingresar otro número de orden. Orden de accesorios también acá en el campo número de orden y en datos donde diga habilitar le decimos que no. Y en orden ahí estamos, o sea que cuando se ingresa el número de orden, ese número de orden va a estar en estos dos formularios que están introducidos dentro de las fichas. Vamos a cerrar, botón derecho guardar, botón derecho cerrar y procederemos ahora a realizar un evento, es decir, un código. Cuando se nos habla de eventos en un campo, por ejemplo, podemos ver que dentro de las propiedades del campo hay eventos, es decir, es una acción que va a suceder al darse una ejecución de algo. Por ejemplo, acá dice al hacer clic, ¿verdad? Entonces podemos generar un evento al hacer clic, al recibir el enfoque, es decir, cuando el cursor esté en el campo, al perder el enfoque, es decir, cuando el cursor salga del campo. Entonces los eventos, como vemos acá, van a estar de alguna forma generalizados o enlazados con lo que van a ser acciones. Bien, pero Access maneja, por ser de Microsoft, una porción que se llama Visual Basic para aplicaciones. Es decir, es una porción del lenguaje extenso de Visual Basic y de esa porción pues se aplica aquí a las aplicaciones de Office. Si presionamos Alt F11 en Word, en Excel, en PowerPoint o en Access, vamos a acceder a lo que va a ser un módulo, es decir, donde podemos crear un código. En el caso nuestro, entonces, vamos a ver que Visual Basic para aplicaciones es un conjunto de librerías. Pues es un tipo especial de programación, ¿verdad? O de programas. Y pues es desarrollado por Microsoft
que incluye, entre otras, un entorno de desarrollo y un lenguaje de programación. Los módulos son los objetos en los que se guarda el código que se va a utilizar en Visual Basic para aplicaciones. Y en cada uno de estos objetos pues posee una serie de propiedades que generan determinados eventos y pueden hacer determinadas cosas mediante unos procedimientos propios que se llaman métodos. Entonces vamos a trabajar un poquito lo que es con Visual Basic. Vamos a ver que acá en el curso vamos a buscar un campo, ¿sí? Para hacer un evento, el requisito es buscar un campo que no vaya a recibir resultados de otra operación o de otro evento. ¿Ya? Por decirlo así, por ejemplo acá en el campo donde estoy haciendo la función para que devuelva el nombre del cliente, no podría utilizarlo puesto que él recibe el resultado de esta función que está ahí, que nos permite visualizar el nombre del cliente. Entonces el requisito es buscar un campo que no intervenga en tal manera de que cuando se haga una operación posterior o algún evento posterior vaya a recibir el resultado. En el caso nuestro tenemos que la fecha para entrega, vamos a hacer que la fecha para entrega sea 2 días después de que se generó la orden o de la fecha de la orden, ¿verdad? Entonces una vez que tenga fecha la orden, pues ya se aceptó y la fecha para entrega va a ser estimada en 2 días después de la fecha de orden. Pero también, por ejemplo, después vamos a tener que la fecha de entrega va a recibir también o va a afectar el campo status. Entonces el campo status no lo podría utilizar porque posteriormente me van a pedir un evento en el cual voy a afectar este campo status. Es decir, status va a recibir una asignación desde un evento. Entonces voy a seleccionar un campo que no esté recibiendo ningún resultado de una operación o de un evento, ni que lo vaya a recibir posteriormente. En nuestro caso entonces vamos a ver que cuando insertemos, dice la fecha de orden, quieren que se dé por hecho que la aplicación nos resuelva la fecha de entrega, que va a ser 2 días después de esta fecha de orden. Y la fecha de entregado, cuando se ingrese la fecha de entregado, vamos a ver que en ambos casos el estatus va a cambiar. Bien, procedamos entonces de la siguiente manera. En fecha de orden le voy a dar clic, luego botón derecho y en el menú contextual voy a buscar donde diga generar evento. Le voy a dar clic en generar evento y voy a proceder entonces a buscar donde diga generador de código. Le damos clic en generador de código y le vamos a dar a aceptar. Como ven ahí se abrió pues lo que eran, ¿sí? En este caso acá tenemos el panel y me dice que estoy haciendo un nuevo proyecto y en ese panel pues tengo los iconos, ¿sí? Entonces aquí vamos a generar nuestro proyecto. En el código, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que cuando aquí tenemos el nombre del objeto que vamos a tomar como base, que va a ser la fecha de orden. Entonces, cuando la fecha de orden, a la par tenemos los procedimientos, es decir, vean que acá el procedimiento se llama click, es decir, aquí estamos diciendo cuando la fecha de orden se le dé clic, queremos que haga algo. En nuestro caso vamos a dar clic en el desplegable y en lugar de usar click vamos a usar before update. ¿Ya? Hay after update, buffer update y before update y luego tenemos lo que va a hacer pues al hacer clic, al hacer un cambio, un doble clic, un enter, ¿sí? Al presionar una tecla. Entonces acá vamos a decirle que
nosotros queremos que se pueda ingresar la fecha y al salir de ingresar la fecha queremos que haga ciertos cambios. Entonces tenemos que el campo fecha de orden está afectado, que va a tener una acción, en este caso un evento. El evento va a ser el siguiente. En nuestro caso dice que cuando la fecha de orden sea mayor a 0, o sea que acá vamos a colocar un if y vamos a colocar fecha orden. Si esto es mayor a 0, entonces queremos que suceda algo. ¿Qué queremos que suceda con esto? Cuando la fecha sea mayor a 0, queremos que la fecha para entrega, vemos cómo está escrito fecha para entrega, puede darse el caso de que acá aparezca así en toda la pantalla, pero en este caso se van aquí a fecha de orden y sin dar clic en ninguna otra opción, solo visualizan cómo está escrito el campo, ¿verdad? O el nombre del campo. En este caso queremos que fecha para entrega sea igual a la fecha orden más 2. Entonces, fecha para entrega está todo junto en minúsculas porque así lo vamos a escribir exactamente como esté. Entonces, fecha para entrega. Esto va a ser igual, ¿sí? Va a recibir un dato que va a ser fecha orden más 2 días, es decir, 2 días posteriores a la fecha de orden. Bueno, acá en algunos casos puede que quede así, pero cuando ustedes le den enter, Visual Basic pues ordena los espacios. En este caso agrega los espacios después de fecha orden y después del signo más. Y quieren también que se dé un mensaje en pantalla. Entonces para los mensajes en pantalla vamos a usar, ¿sí?, MSG y la palabra box, ¿sí?, o una caja de mensaje. Y entre comillas dobles con Shift y 2 vamos a colocar qué es lo que queremos que diga el mensaje. Es decir, con MSG Box lo que estamos haciendo es que va a aparecer una ventanita en pantalla con el mensaje que nosotros escribamos. Entonces vamos a escribir que son 2 días a partir de la fecha. Y cerramos las comillas. Le damos enter. Y ahora vamos a tener también que el estado de la orden, dice el status o el estado de la orden va a ser seguimiento. Entonces, si no sabemos cómo está escrita, ya vimos que le damos clic al desplegable de los objetos y ahí podemos ver cómo está escrita. Entonces, dice que después del mensaje de que hay 2 días a partir de la fecha, y vamos a ver que el estatus debe de cambiar a un contenido de texto que diga seguimiento y debe haber un mensaje en pantalla que permita decir seguimiento. Entonces dice está tu orden, vamos a ver cómo está escrito está tu orden, o sea aquí no voy a mover nada, no voy a tocar, no le voy a dar clic a nada, solo voy a ver cómo está escrito el campo status. Dice estado de la orden. Entonces acá le voy a decir que estado de la orden debe ser igual, ¿sí?, debe ser seguimiento. Entonces no es en igual, solo son los apóstrofes y que diga seguimiento, ¿sí? Entonces estoy aprovechando de una vez para que a la hora de que se llene la fecha de la orden y sea mayor a 0, el campo fecha para entrega va a dar como resultado la fecha en que se está llenando la orden más 2 días.
Luego vamos a mostrar un mensaje en pantalla que diga, vamos a dar un mensaje que diga 2 días a partir de la fecha. Y vamos a establecer también que el campo status va a cambiar su contenido y ahora va a tener un texto que va a decir seguimiento. Entonces el campo status, ¿sí? Le vamos a colocar un signo igual porque queremos que de ese campo tenga el texto seguimiento. Bien, vamos entonces que acá estamos generando ya nuestro primer evento y vamos a mostrar también un mensaje en pantalla que con la frase seguimiento. Entonces los mensajes en pantalla ya vimos que se van a generar con un MSG box y entre comillas, ¿sí? En este caso seguimiento, para que le salga en pantalla el resultado y se sepa también que la actividad va a estar en seguimiento de aquí en adelante. Ahora bien, me dicen también que voy a tener otra parte del evento que va a decir que cuando la fecha de entregas sea mayor a 0, entonces el estado va a dar por finalizado o el estado de la orden va a tener que ser finalizado en lugar de seguimiento y debe sacar un mensaje en pantalla. Entonces acá le vamos a dar enter, vamos a colocar vea un end if para concluir este if, ¿sí? Y le damos enter. Entonces todo if termina con un end if. Luego vamos a insertar entonces la otra parte del código, pero ahora va a ser en fecha de entrega. Vea que cuando hacemos un código en la parte superior vamos a dar un enter, vamos a dar una flecha hacia arriba y vamos a colocar option explicit, así option, como está ahí, option explicit. Este option explicit lo que va a hacer es realmente chequear si los nombres de los campos están correctamente, es decir, si Access entiende o comprende el código que le estamos dando. Pero en ese caso deberá chequear que los campos sí existan y que puede reconocerlos como tal. Bien, vamos a ver que también acá hay una opción que dice depuración. En depuración le damos compilar y si no hay ningún mensaje de error, es decir que estamos bien, vamos a ir a archivo y la última opción dice cerrar y volver a Microsoft Access. Cerramos y volvemos a Microsoft Access y de esa manera ya tenemos un primer evento. El segundo evento dice si la fecha de entregado, entonces vamos a buscar fecha de entregado, ¿sí? Ahí se recuerda que fecha de entregado está recibiendo también, vamos a ver, un dato. Fecha de orden es igual a fecha para entrega más 2. Igual a la fecha de orden. Entonces vamos a visualizar de alguna manera que en este otro evento va a decir que si la fecha de entregado, es decir, si esta fecha de entregado es mayor a 0, es decir, si ya tiene un valor, entonces queremos que el estado que decía seguimiento pase a finalizado. Entonces sobre fecha de entregado le voy a dar botón derecho, generar evento, generador de código, aceptar y vamos a cambiar siempre el clic por before update, es decir, cuando ya hayamos ingresado a esa fecha, nosotros lo que necesitamos es pues generar otras líneas de código, otras 2 líneas de código y va a ser que entonces si fecha entregado es mayor a 0, eso quiere decir si hay un dato, entonces
vamos a decir que estado es igual a finalizado. En este caso sería estado de la orden. El estado de la orden va a ser igual al texto finalizado, pero vean que aquí ¿sí? Va a ser igual a un texto entre comillas dobles que va a decir finalizado. Finalizado. ¿Okay? Y entonces vamos a desplegar un mensaje en pantalla MSG Box o Meshix Box va a ser igual a el mensaje en pantalla que sería finalizado también. Finalizado. Enter. Y cerramos con un if. Y de esa manera estamos generando otro código de Visual Basic para, digámoslo así, asignar a un campo un valor o bien para mostrar en pantalla un mensaje. Vamos a depuración, compilar, el option explicit, ¿sí? Solo lo escribimos una vez, ¿verdad? Solo lo hacemos una vez y luego generamos los códigos. En cada código, cada pantalla de código o módulo diferente o proyecto en este caso, vamos a colocarlo al inicio, option explicit. Bien, vamos a depuración, les decía, compilar database, le damos sí, vemos que no nos dio ningún error, entonces ahora vamos a archivo, finalizar y traer a Max, y vamos a finalizar y regresar a Access, y de esa manera hicimos los dos códigos. Y entonces vamos a chequear si va a funcionar, le vamos a dar ver al formulario, ¿ya? Y dice que cuando se ingrese la fecha de la orden, o sea, acá vamos a ingresar una fecha, ¿sí? Y el 1 de febrero, le damos enter y vean que entonces me dice que vamos a entregarlo el 3 de febrero y me dice 2 días a partir de la fecha. Le doy OK y ahora me dice que el estado de la orden es seguimiento y me avisa con un mensaje en la pantalla. Le doy a aceptar y ya puedo continuar. Pero resulta que cuando ya está el producto y lo entrego, tiene que haber una fecha de entrega. Entonces en esa fecha de entrega, ¿sí? Cuando nosotros coloquemos que ya se entregó, por ejemplo, bueno, aquí estamos en febrero, le vamos a decir que se entregó, por ejemplo, el 2 de febrero, ¿sí? Entonces, vamos a buscarlo aquí mejor. Le iba a cambiar manualmente, pero mejor lo vamos a cambiar acá. Resulta que se entregó el 2 de febrero, le damos enter y entonces el estado de la orden pasa a finalizado y saca un mensaje en pantalla indicando finalizado. Y ahora aquí vamos a darle OK y ya vemos que sí funciona nuestro código, ¿verdad? Cuando se ingresa la fecha de la orden, nos va a desplegar que para la fecha de entregado va a ser 2 días después de esa fecha, nos saca un mensaje en pantalla y luego cuando nosotros coloquemos en qué fecha se está entregando, pues el estatus que estaba en seguimiento pasa a finalizado y de esa manera obtenemos los resultados de nuestros códigos de los eventos generados.